Muy buenas. He visto que a muchos les ha gustado este diseño y me han andado preguntando más o menos cómo hacer la parte del cuello. Y voy a enseñar cómo hacer la parte de arriba con la misma figura, pero lo que pasa es que no sale de la misma manera. O sea, el orden es el mismo, solamente que no se hace de la misma manera para hacer el cordón, la parte de arriba, porque lo que engaña es más que todo es la forma del diseño. Entonces es ahí donde cambia todo el patrón. ¿Por qué? Porque si quieres que te salga tal cual como es el diseño, simplemente el orden del patrón es lo más importante. ¿Ok? Entonces ahí vamos a hacer esta figura y vamos a hacerlo de la misma manera como se hace continuamente este diseño. A ver, supuestamente ya has tenido esta parte de aquí. Vamos a ponerlo más de cerca. Vamos a hacerlo bien claro. Ahí listo. Supuestamente ya has tenido aquí estos hilos. A ver, yo te recomiendo tener más que todo 5 o 6 hilos, lo cual aquí nosotros tenemos en este momento solamente tenemos 4, pero voy a aumentar con este hilo de aquí más que tengo, que es de doble guía. Entonces miren, esta parte lo aumento uno más solamente. Ok, la diferencia de esto más que todo está el hilo del medio nada más. Ok, aquí estoy bajando con 2 guías. Entonces a este momento yo subo, miren, subo, entro aquí, tejo los dos primeros, ok, para este lado, regreso. Ahora estos dos que tengo aquí, regreso para el otro lado, ok, pero al momento de regresar con este que está aquí, con este, el medio, con el del medio, tejo primero uno para adentro, uno para afuera y regreso, ok. Ahora este de aquí entra para este lado, normal, tejiendo, y ahora este de aquí que tejen los dos vuelve para el otro lado, ok, regreso para el otro lado y voy tejiendo así directamente, ok. Ahora tejo todos los hilos, esto es en una forma, ok, ve. Ahora esto de aquí hago el mismo proceso, mire, ahora bajo aquí en medio, regreso, ok. Este de aquí, el del medio, esto normal, primer nudo normal, segundo nudo regreso para el otro lado, ok, y subo los otros, ok. Ahora de aquí, ahora bajo para el otro lado y tejo todos los hilos, el único hilo que trabaja haciendo todo el proceso es el hilo del medio. Ahora vuelvo otra vez, miren, vuelvo para el otro lado, ok, el hilo del medio entra primero normal, después cambio para el otro lado y vuelvo a subir. Cantidad de números 5, 7, 9 para este tejido. Entre más hilo, esto le sale más ancho la figura esta. Y regresamos por el otro lado, ok. Como le decía, esta es una forma,
Ahora les voy a enseñar otra en el otro lado para que vean las formas que se puede hacer. Ok, entonces aquí vuelvo otra vez a tejer todos. Ok, entonces aquí le doy la vuelta por el otro lado, lo mismo. Este es todo el patrón para hacer esta figura. Es la misma figura, pero en versión para el cuello. Ok, aquí es lo importante. El medio es primero entra normal, después cambia de mano al otro lado y regresa para el otro lado, nada más. Eso es lo importante en esto. Entonces esto regresa para aquí, para el otro lado. Nada más, no hay ninguna ciencia, no es nada complejo. Entonces aquí volvemos a subir. Y una vez que estamos arriba, volvemos a bajar. Bajamos hacia aquí todos los hilos ahora. Y se repite consecutivamente la figura. No hay nada nuevo. Ok. Solamente el hilo del medio quien hace el cambio. Y de ahí todo es repetitivo. Entonces, si ponen 2, 3, 4 hilos de guía, también esto les sale bonito porque se ve más grueso. Entre más grueso esto, esto se ve mejor. Pero 3 máximo, con 3 hilos de guía. Esta es una forma. Ok. Esto no es tan complejo ni difícil para hacerlo, pero ahora les voy a enseñar la otra forma, que es solamente esto continuo hasta el final. Ese sí es más difícil. Ok. Solamente es un solo hilo que hace todo, una sola guía, pero aquí hemos estado la guía sube y baja, sube y baja. El otro va a ser esta misma secuencia, pero aquí. Esa es la única diferencia que va a hacer cuando hagamos este trabajo. Entonces, mantener ese orden es lo que nos va a costar mucho más en este momento. ¿Por qué? Porque hay que pensar siempre dónde hay que sacar los hilos. Bueno, vamos por eso. Ahora, miren. Aquí bajamos, ¿ok? Hemos bajado. Vamos a acomodar bien la cámara. Quiero que se note bien esto. Bueno, nos olvidamos de la parte del otro lado. Ok, aquí. Hemos bajado, tenemos 4 de guía. Ahora, esto volvemos a subir. Ok, entra, aquí y entra para adentro. Uno normal y uno para adentro. Ahora, este que entró dentro, entra de guía aquí. El siguiente entra, teje uno para afuera, uno para adentro, uno para afuera. Ok, ahora este teje normal, 2 para afuera. Este tejió 3 veces, uno para afuera, uno para adentro, uno para afuera. Ok, ese teje normal. Ese también teje normal. Y de aquí sacamos el cuarto. Ok. ¿Viste? Hemos sacado de aquí, de lo que subíamos, hemos sacado el cuarto. Ahora volvemos a bajar. Volvemos a bajar. No sé si se han dado cuenta que el patrón lo que estoy dando. Ok. El cuarto está ahí. Ahora volvemos a subir. El primero que sale normal teje. Vamos a correr un poquito aquí. Ahí. El primero teje de este lado. Para afuera. Regresa hacia adentro.
Ok, esto entra ahí como guía, ese que tejió. Ahora el que sigue teje normal para afuera, para adentro y para afuera 3 veces. Y aquí el siguiente teje normal 1, 2, 1, 2 y aquí tenemos 3 y de aquí sacamos 1 tejiendo normal 2 para afuera, 1, 2, listo. Ahora volvemos a bajar. Siempre que tenemos de guías hay que tener mínimo 2 para que se vea así bien, bien gruesito. Eso es lo bonito en este diseño, porque si no se ve eso, lo que no nos va a ver es más que todo la figura. Por eso que tenemos que tener mínimo 2 de guía. Ok, porque sí, en estas figuras necesitamos que sea un poquito más abultado. Ok, listo. Y aquí y otra vez, miren, regresamos al mismo meollo. Otra vez esto sube dentro, teje para adentro y el que sigue aquí teje fuera, dentro, fuera, dentro. Listo, ahí queda, fuera. 1. El siguiente teje normal 2 veces. El siguiente también 2 veces. Y el que sigue de aquí, sacamos 1/4 de aquí. Tejiendo normal para afuera 2 veces. 1, 2. Esa es la idea simplemente de este patrón. Y aquí volvemos a bajar otra vez. 1, 2 y aquí igual volvemos a bajar 1, 2. Todos bajan directamente con la misma cantidad, con 2. Ok. Cuando vuelve, teje normal. Regresa uno para afuera, uno para adentro. Uno para afuera, uno para adentro. Entra adentro como guía y el siguiente teje uno para afuera, uno para adentro y uno para afuera. Ok. Uno para adentro y uno para afuera. Y aquí el siguiente tejen otra vez los dos normales. Y eso sería todo. Continuar todo esto hasta el final y nuestro orden nos va a salir así. Este ya no será en el cordón que nosotros querramos hacer, ya no será la figura. Entonces aquí podemos hacer cualquiera de las dos figuras que querramos hacer, ¿no? Entonces nos va a salir la misma figura y en el mismo orden más que todo. Entonces ya depende de ustedes cuál figura les gusta más, pero esto a mí me gusta mucho porque te hace la forma y se va dibujando solito para arriba con la misma secuencia, ¿no? Si queremos que nos haga exactamente la secuencia esta, podemos también hacerlo, pero tendríamos que tomarnos más tiempo en hacer la curva, más que todo. Entonces, aquí les dejo estos dos patrones y la próxima intentamos hacer uno tal cual sea parecido, idéntico como esto. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir y nos vemos en el próximo video.